pero quiero hablar de todo esto con don José María Figaredo, que es secretario general del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso. Don José María, muy buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estáis? Muy Os bien. veo desde el Congreso, precisamente os veo. Bien, bien. Vamos a ver, ¿qué le parece lo que hemos conocido de ese acuerdo intergobierno para las cuentas públicas del año que viene? Bueno, ¿cómo decirlo? No es ninguna sorpresa. Y no siendo ninguna sorpresa, sigue siendo muy doloroso. Los presupuestos generales de este año serán, después de los del año pasado, probablemente los más dolorosos para los españoles a largo plazo. El endeudamiento que se va a producir va a ser brutal. El gasto destinado a promoción, marketing y otro tipo de medidas puramente propagandísticas está desbocado totalmente. A falta de que se puedan analizar las partidas concretas, la realidad es que pues vemos que hay muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo de los españoles, que es lo que tenemos que pensar, destinado a medidas que solo sirven para lavar la cara al gobierno y mejorar unos potenciales resultados en las futuras elecciones. O sea, puro electoralismo en las medidas estas de los cheques crianza, de los abonos para el aumento del tráfico en Renfe, que nos cuesta mucho dinero, tanto por lo que aumenta el coste energético de Renfe como por la eficiencia del propio sistema de regalitos y de... Esa es la clave. Javier, perdón, Sí, que sí, interrumpa, adelante. porque hay una... Y es una cuestión anecdótica que no es extrapolable a todo, pero sí que demuestra un patrón. En el momento en el que los billetes de tren de determinados trayectos para Renfe se hacen gratuitos, muchísimas personas comienzan a reservarlos por Sí, si acaso. Y estos usuarios después no hacen uso de ese billete. sí. O sea Nos que... encontramos ante un agujero del sistema que una gran parte de la población aprovecha. Y esto es inevitable. Y esto sucede cuando el sistema se basa en el subsidio, en la subvención y no exige una contraprestación, un esfuerzo. Es por eso que lo que deben buscar los trabajadores, lo que debemos buscar los españoles, no es que nos subvencionen, no es que nos regalen, no es que nos pongan la dádiva encima de la mano, no. Lo que tenemos que buscar es el trabajo. Lo que tenemos que pedir y exigir es el derecho al trabajo. Y precisamente es lo que vemos que falta en España. Porque aunque nos pasan estos datos falseados, que claro, se comparan con el año pasado y el anterior, los dos peores años de la historia económica de España. Sí, sí. Y se, Lo que y se necesitamos es deducen, y se deducen subgrupos muy importantes de más de 230.000 personas en cada grupo que porque están haciendo cursos no cuentan en el número de desempleados o que porque piden una disposición limitada en su nuevo empleo tampoco están contados como paro registrados, siendo desempleados igual. En realidad estamos hablando no de 2.941.000 desempleados que dice el gobierno, sino de más de 3.400.000, que esto ya empieza a ser de escándalo. eso es. Entonces, lo que tenemos que pedir los españoles, lo que tenemos que exigir es que se nos deje trabajar. Sí, Si sí. es que no pedimos más, no pedimos ningún regalo, no pedimos ninguna subvención, pedimos que se nos deje trabajar. Sí, sí. Por cierto, en las reacciones a este acuerdo presupuestario para el año que viene entre los dos partidos que forman parte del gobierno y los aliados tradicionales, yo veo dos inconvenientes. Uno, expresado por Gabriel Rufián, dice, oiga, si quiere el voto de Esquerra, lo tendrán que sudar. Eso ya te orienta hacia por dónde van los guiños de la política. Y otro, el del Partido Nacionalista Vasco, que ya de una forma clara y abierta dice que quieren trocear la caja de la Seguridad Social. Bueno, aquí es evidente que estos dos se van a llevar el gato al agua, porque de ellos depende el presupuesto general del Estado. Y sin ir más lejos, Esquerra
ya está anunciando que quiere la convocatoria del referéndum. Sí, sí. Y así lo han dicho y así lo han acordado en la supuesta mesa de diálogo los miembros del gobierno. Así que debemos preguntarnos qué van a hacer con esto. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Van a aprobarse los presupuestos a cambio de un referéndum en Cataluña? ¿Cuál es el objetivo del gobierno? Y es lo que no nos están revelando, por supuesto. Sí, sí. En fin, don José María Figaredo, un placer enorme tenerle en el programa. Le deseo una feliz tarde y le doy las gracias por sus explicaciones, sus opiniones. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Buena tarde. Hasta pronto.